Recordemos la regla de la potencia en derivación. La derivada de x a la n es n x a la n menos 1. Es decir, se baja el exponente n a multiplicar y se le resta 1 al exponente colocando la misma base x. N puede ser cualquier número real, una constante cualquiera. Por ejemplo, la derivada de x a la 4, x a la 4' es 4, bajamos el 4 y le restamos 1 al exponente, entonces nos queda 4 por x a la 3. La regla de la cadena permite derivar funciones compuestas, es decir, una función f aplicada a una función g. Esto es lo que se denomina una función compuesta. La función f se llama la función externa y la función g se denomina la función interna. Y la regla de la cadena afirma que la derivada de f de g de x de la compuesta es igual a la derivada de la externa, es decir, f' evaluada en la interna g de x por la derivada de la interna g, es decir, por g'. La regla de la potencia generalizada nos dice que la derivada de g de x a la n se calcula de la siguiente manera. Se baja el exponente n a multiplicar, se le resta 1 al exponente, como en la regla de la potencia, y se multiplica por la derivada de la base. En este caso, la base hace el papel de función interna como en la regla de la cadena. Veamos tres ejemplos de aplicación de la regla de la potencia generalizada. El primer ejemplo es la función y igual a x2 más 3 a la 4. Entonces, su derivada y' la calculamos con la regla de la potencia generalizada. Bajamos el exponente 4 a multiplicar, colocamos la misma base x2 más 3, pero le restamos 1 al exponente, entonces lo colocamos con potencia ya 3 y multiplicamos por la derivada de la base, es decir, por la derivada de x2 más 3. Nos da entonces 4 x2 más 3 a la 3 por la derivada de x2 es 2x, por la regla de la potencia sencilla, y la derivada de la constante 3 es 0, entonces nos queda por 2x. Esto nos da igual, este 4 por este 2 nos da 8, por este x y por x2 más 3 a la 3. Veamos este segundo ejemplo. Vamos a derivar la función y igual a raíz cuadrada de x4 menos 2x. Esa función se puede escribir como una potencia con exponente fraccionario 1/2. Entonces podemos aplicar la regla de la potencia para encontrar la derivada de esta función. Y' es entonces igual a, bajamos el exponente 1/2 a multiplicar, le restamos 1 al exponente, entonces colocamos la misma base, x4 menos 2x a la 1/2 menos 1, y multiplicamos por la derivada interna, es decir, por la derivada de la base, derivada de x4 menos 2x. Nos va a quedar entonces 1/2 x4 menos 2x elevado a 1/2 menos 1 da menos 1/2. Menos 1/2, una resta de fracciones, por la derivada de x4 es 4x3, regla de la potencia sencilla, menos la derivada de 2x es 2, porque la derivada de x es 1. Entonces 1/2, esta potencia negativa, podemos llevar esa expresión al denominador con potencia positiva, con potencia 1/2. Por, en este paréntesis de acá podemos sacar factor común 2, que multiplica a 2x3 menos 1, para cancelar ese 2 con este 2 que está por acá. Nos va a quedar entonces en el numerador 2x3 menos 1 por este 1 da 2x3 menos 1. Y en el denominador nos va a quedar esta expresión de acá, que la podemos escribir como una raíz cuadrada porque es exponente 1/2. La podemos escribir como raíz cuadrada de x4 menos 2x. Veamos este tercer ejemplo. Vamos a hallar la derivada de la función y igual a seno a la 4 de x2 más 3x.
Cuando en una función trigonométrica el exponente está acá, significa que toda la función está elevada a ese exponente, es decir, esta función la podemos escribir como seno de x2 más 3x, todo elevado a la 4. Entonces podemos aplicar la regla de la potencia para hallar su derivada. Bajamos el exponente 4 a multiplicar, colocamos la misma base y le restamos 1 al exponente, es decir, seno de x2 más 3x a la 3, le restamos 1 al exponente, por la derivada de la función interna, por la derivada de la base, por la derivada de seno de x2 más 3x. Nos va a dar igual entonces 4 seno de x2 más 3x a la 3 por la derivada de seno de x2 más 3x es la derivada de una función compuesta, donde la función externa es el seno y la función interna es x2 más 3x. Entonces aplicamos la regla de la cadena. La derivada de la externa, la derivada del seno es el coseno. Colocamos coseno de la interna, coseno de x2 más 3x, por la derivada de la interna, por la derivada de x2 más 3x. Vamos a obtener entonces 4 seno de x2 más 3x a toda la 3 por coseno de x2 más 3x. Y la derivada de x2 más 3x, la derivada de x2 es 2x y la derivada de 3x es 3. Ese sería el resultado. Es común organizar la función cuando hay un producto de lo más sencillo a lo más complicado. Lo más sencillo acá es la constante 4. Luego esta función lineal 2x más 3. Luego coseno de x2 más 3x. Y finalmente la función más compleja que está ahí, que es seno de x2 más 3x todo elevado a la 3.